Muy buenos días, hermanos. Buen día. Cada uno en particular. Gracias a Dios que parece que esta vez sí se viene la lluvia, se viene el fresco. Bueno, queremos. Sé que estamos todos dudando de eso. Pero damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar juntos para alabar su nombre. Él es nuestro Salvador, Cristo nuestra justicia. Gracias a Él es que nosotros vemos y estamos confiados y tranquilos. Cristo es nuestra justicia, nuestro Salvador. Esta mañana estaba escuchando una prédica basado en 2 de Timoteo 2, en el versículo 1, pues esfuérzate en la gracia. El predicador termina con una frase de John Bunyan que quería leérselo. Un día, mientras estaba paseando por el campo, esta frase golpeó mi alma: tu justicia está en el cielo. Vi con los ojos de mi alma a Jesucristo, a la diestra de Dios. Allí estaba mi justicia. Así que donde quiera que estaba, o cualquier cosa que estaba haciendo, Dios no podía decirme a mí, Él carece de mi justicia, porque esta estaba delante de Él. He visto también que no era mi buena imagen del corazón lo que hizo mi justicia mejor, ni tampoco mi mala imagen la que hizo mi justicia peor, ya que mi justicia era el propio Jesucristo. Ahora ciertamente mis cadenas cayeron de mis piernas. Fui librado de mis aflicciones y grilletes. Mis tentaciones también huyeron. Entonces regresé a casa regocijándome en la gracia y en el amor de Dios. Cristo, nuestro Salvador, Cristo, nuestra justicia. Y vamos a cantar número 40, Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro, lo perdido y Él.
Padre Celestial, te agradecemos por tu Espíritu que mora en nosotros, tenés nuestra valentía, nuestro poder, nuestra guía, nuestro consuelo. Pedimos, Señor, que en esta mañana guíes nuestros pensamientos en tu amor, en la cruz, en tu vida, en la resurrección, en el rescate que tú has pagado por nosotros, lo que nosotros éramos y en lo que ahora somos en Cristo Jesús. Guía, Señor, nuestros corazones para que con alegría, con convicción, cantemos y tu nombre sea exaltado. Para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir cantando el himno número 116. Grande amor, sublime, eterno. Número 114. Gracias, yo, Dios allí
Muy bien, es bueno verles a todos ustedes en esta mañana, gracias al Señor. Parece que ahora sí, se viene la lluvia tan esperada, así que traerá el fresco. Viene viento sur, ese es el viento que más amamos. Así que bueno, Señor, tiene su misericordia, ¿no? Un tema de oración, ayer estuvimos orando, una reunión de oración, por el ánimo más que nada. El calor ha afectado el ánimo de varios, así que era motivo de oración también. Así que bueno, porque varios estuvieron sin luz de aquí, así que también ha sido un momento difícil, ¿sí? Bueno, algunos anuncios nomás para tener en cuenta. Especialmente recuerden que el sábado que viene es el día especial para las mujeres. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en ese tramo estarán teniendo la apertura de las reuniones de damas durante este año. Así que va a ser un momento lindo, especial, todo tiempo de compartir, enseñanza, compañerismo, tiempo de almuerzo. Así que hay cosas para tener en cuenta allí, aprovechar la oportunidad, ¿sí? Y aprovechar para establecer lazos con otras mujeres de la iglesia, conocerse, establecer vínculos. Saben que la vida cristiana consiste en el hecho de nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con nuestros hermanos. La relación con nuestros hermanos es el medio de gracia que Dios ha provisto para que crezcamos. Efesios capítulo 4 dice que los miembros unidos entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente para dar crecimiento al cuerpo, ¿no? Ahí crecemos nosotros. Así que aprovechen esas oportunidades que la iglesia ofrece para crecer y madurar en la fe. Muy lindo van a pasar seguramente en la gracia del Señor. Recuerden tener en cuenta para ese día que hay un asado y también hay toda una cuestión preparada allí, pero el asado es lo más costoso. Entonces la tesorería de la iglesia va a pagar la mitad de eso y les vamos a pedir que cada dama pueda aportar 800 pesos por el asado, por el postre y la bebida. Más barato que un restaurante. Muy bien. Pero para ayudar con los costos de eso, ¿sí? Muy bien. 800 pesos por dama. Recuerden para ese día que van a estar almorzando, pero después pasando tiempo juntas y tomando después la merienda juntas, compartiendo tiempo de comunión. Así que pueden traer algo para el mate, allí pueden traer su mate, lo que quieran tomar, pueden traer su silla de jardín, si es que quieren traerla también para aprovechar el parque, va a estar muy lindo, así que aprovechen también tengan en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, ¿algún otro recordatorio? No, ya está, suficiente. Muy bien, después se pasará en los grupos, lo demás información. Muy bien, quiero hacer una mención simplemente particular, como acostumbramos aquí, para mantenernos en orden, mantenernos en un ambiente donde la palabra de Dios pueda ser predicada y Dios pueda ser adorado. Para eso nos juntamos, ¿sí? Esa es la razón por la cual tenemos esta reunión. Dios siendo adorado por su iglesia, por su pueblo. Eso es lo que hacemos. Y tratamos de mantener un ambiente donde realmente Dios sea adorado en quietud, en orden, en respeto mutuo unos con otros. Y tenemos también baños aquí en la iglesia, gracias al Señor. Es una cuenta pendiente todavía poder arreglarlos como deben ser. Pero voy a hacer una mención especialmente a los papás. A los papás, gracias a Dios tenemos una cantidad de niños que los veo y es causa gozo ver a los niños en la iglesia. Pero voy a hacer dos pedidos. Uno, a los papás primero. Si sus hijos van al baño, vayan ustedes con ellos.
porque quizá no dejan el baño en condiciones. Por ser niños nomás y no tener en cuenta algunas cosas. Y después vino otro atrás para usar el baño. Y está bueno que lo encuentren en condiciones. Así que papás, si sus hijos van al baño, vayan ustedes después a ver cómo dejaron el baño, cómo está el baño, ¿sí? Y otra cosa, pero a los niños ahora. A los niños, ¿sí? A los niños que están en la iglesia. En el baño, cuando se van a lavar las manos, hay unas toallitas de papel. Entonces ustedes agarran estas toallitas y se secan bien las manos, ¿sí? Y tiran el papel en el cesto que está ahí para poner los papeles. Pero no salgan con las manos mojadas del baño y menos no toquen las paredes de este lugar, ¿sí? Tratamos de mantener este lugar prolijo, limpio, porque es para el Señor. Entonces no está bueno que se empiecen a manchar las paredes con las manos, ni con las zapatillas, ni nada de eso. Así que es un pedido mío para los niños de la iglesia, no toquen las paredes con las manos, ¿sí? Hay un patio para ir a jugar después de la reunión. Estamos en la reunión aquí, mantenemos ese orden, así que les agradezco mucho mantener todo esto como lo encontramos. Y cada tanto hacemos una pintada nueva para mantener prolijo el lugar para el Señor. Así que les agradezco mucho atender estos asuntos. Muy bien, tenemos un testimonio más este domingo. Tuvimos el de Lucas la semana pasada, pero nuestro hermano Osmar, a quien conocemos ya hace casi un año, yo le he pedido que él comparta su testimonio de salvación con nosotros, cómo el Señor lo ha salvado. Queremos conocer un poco de él y de su esposa. Andrea va a compartir la semana que viene, pero bueno, voy a pedir que Osmar puedas pasar o aquí, como te sientas más cómodo, y compartir el testimonio. Adelante, adelante. Muy bien. Aquí, donde vos quieras. Ahí está, muy bien. Buenos días a todos. Mucho compromiso para mí de poder testificar de mi Señor que me salvó. Así que mi nombre es Osmar. La mayoría me conocen. Tengo a mi familia, a mi esposa Andrea, a mi hijo Axel, Ezequiel, Luana, Oseías y Gael. Somos bastantes. Así que yo quería compartir también mi testimonio de lo que Dios ha hecho por mí, no lo que yo he hecho para poder conocerlo. Yo no hice nada, ni tampoco no sé cómo me salvó, pero escuchando y leyendo su palabra, me dijo que desde antes de la fundación del mundo me amó, y por eso ahora yo le amo y sirvo al Señor. Así que fue algo que hasta ahora a veces pienso y no comprendo el amor de Dios hacia nosotros, porque no solamente a mí, sino a todos los que han conocido al Señor, han sido salvos por Él, me dirán la misma cosa, que es algo incomprensible para nosotros, que nuestra mente no puede comprender. Dice el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que es algo impresionante. Para mí hasta hoy en día no puedo comprender que me haya salvado siendo un pecador, me deleitaba en el pecado, y a los 34 años que conocí, no quería escuchar su palabra, no quería ni que se me acerquen los evangélicos, como decía yo. Primero fue mi esposa, estuvimos con problemas por eso mismo, por esa razón, porque yo decía que yo era católico, yo era mi religión y todas esas cosas. Y mi esposa decidió creer en Dios, y por eso tuvimos esa casi separación, ¿no? Pero estuvimos ahí a punto de separarnos por culpa de la religión, por culpa de mi orgullo.
Y cuando Dios obró en mi corazón, entendí todo. Cuando Dios abrió mis ojos, entendí todo lo que era para mí la vida espiritual, cómo era un cristiano, un hijo de Dios. Yo pensaba que era todo superficial, todo, pensaba que era bueno, que no hacía lo malo, pero cuando escuché la voz de Dios en mi corazón, cuando decía Jesucristo mismo, eso es lo que me decía a los fariseos, ¿no? Que oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que diga falto, se enoje o maldiga a su prójimo, dice que ya es homicida en su corazón. Eso me confrontó en mi mente y en mi corazón, que Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Dios ve hasta lo íntimo de nuestras vidas, de nuestro corazón. Por eso estamos desnudos delante de Él. Por eso le doy gracias a Dios por cada día que me sustenta con su gracia. Pues yo solo no puedo, solo no podemos. Y cuando me salvó, me dijo en su promesa que siempre estaría conmigo, que nadie puede separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo, que mi amor sí puede fallar, pero su amor no falla. Por eso estoy aquí testificando, por eso dije que es mucho compromiso para mí hablar de mi Señor, que cada día pule mi vida, cada día ahora tengo ese poder de poder luchar conmigo mismo, no contra, como muchos dicen, exaltan más a Satanás que nuestro pecado, los deseos de nuestras carnes, porque nosotros ya tenemos ese poder para poder luchar con nosotros mismos. Por eso le doy gracias a Dios por eso, porque cada día me muestra esa falencia en mí, que puedo luchar, que puedo, sometiéndome a Él, y por medio de su Espíritu podemos ganar esas cosas que salen de nosotros, de nuestra naturaleza. Así que le doy muchas gracias a Dios por eso, porque me salvó un día que estuve mal. La verdad que a los 34 años no conocí un amor tan grande, que es el amor de Dios, porque he buscado en todas las áreas para poder saciar esas cosas que yo sé que a todos les pasó, a todos les pasa, que les falta algo. Cuando no tiene a Dios, les falta algo para saciarse, y el mío fue algo que buscaba en los vicios, que buscaba en las bebidas, en el mundo, donde no encontré, pero un día Dios me abrió los ojos, me dijo que me asistió, me puso entre las cuatro paredes, no podía salir no tenía dónde acudir, y me acordé de unas palabras que me dijo mi esposa, que me hablaba, ¿no? Yo veía las cosas que ella hacía, que se iba a la iglesia, congregaba, yo le llevaba para poder quedarme solo y disfrutar en el mundo. Yo le llevaba a la iglesia, pero aborrecía, no quería llegar, no quería ni saber nada de la palabra de Dios. Y me decía que yo ya sabía que era lo malo y lo bueno, y eso me hizo pensar. Y cuando estuve en las cuatro paredes no podía salir de ahí, de mi aflicción.
invoqué a Dios. También usó a Oseías, mi hijo, para poder afligirme y poder clamar a Dios perdón. Y Él me escuchó, me salvó, me perdonó. Y fue algo impresionante porque de un día para otro todas las cosas, por eso me viene en mente de modo, si uno está en Cristo, nueva criatura, las cosas pasadas ya fueron pasadas. Desde el día que me salvó Dios, por medio de Jesucristo, es como que desaparecieron todos los vicios, las ganas de salir, de jugar, solamente quería conocerle más a ese Dios que me habló en mi corazón, pero no sabía lo que me estaba pasando, pero algo en mi corazón me decía que necesitaba conocerlo. Y me llevó a una iglesia. Quería saber qué es lo que me estaba pasando. En algún momento dije que estaba loco, porque todas las cosas que a mí me gustaban ya aborrecía, ya como que todo cambió en mi vida. Me fui a la iglesia a acompañarle a mi esposa, a mis hijos, y cuando escuché la palabra metanoia, quería saber qué es lo que me pasaba a mí, y escuché esa palabra y empezó a explicar el maestro, y dijo: es un cambio de actitud hacia el pecado. Y me vino en mente lo que me estaba pasando a mí, me hizo luz, y ya aborrecía el pecado, ya aborrecía la mentira, ya quería pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, le pedí perdón, y eso fue un paso muy grande porque nunca en mi vida les junté a mi familia, nunca le dije que lo amaba, nunca dije, les pedí perdón, pero en ese momento les pedí perdón a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y fue algo que hasta ahora le doy gracias a Dios por eso. Por eso ahora, como le quería leer una palabra de Dios que Él prometió, y está en Romanos 8. O sea, esto es cómo es que conocemos que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8, 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hijos de herederos, coherederos con Cristo, si es que perecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso también es una promesa, ¿no? Que nosotros padecemos los que seguimos a Cristo, los que somos hijos de Dios, queremos que conozcan. Yo tengo familia, solamente yo soy el que ha salvado a Cristo. Tengo 10 hermanos y no conocen a Dios, por eso esta palabra no me conmueve, porque me dicen a mí que yo soy coheredero. Te dicen a ti que sos hijo de Dios, que has aceptado a Cristo, que sos coheredero de Dios, que nadie puede separarnos del amor de Cristo. Así que eso, espero que los testimonios no es que lo que yo hice, como decía, sino lo que Dios hizo y lo que Dios puede hacer por ustedes, por cada uno de nosotros, pueda servir este testimonio y exaltar a Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias, hermana.
que no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios, la salvación, todo aquel que cree. Dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que es la obra de Dios salvando a un pecador que ha hecho con nosotros. Así que vamos a alabar a nuestro Dios, recordando esta obra de salvación con el número 205.
Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy bien, les invito a leer sus Biblias en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Ahí estamos nosotros, por la gracia de Dios, cada domingo. Daniel capítulo 1 en sus Biblias. Bueno, simplemente mientras buscan hago la mención, sin gozo poder escuchar a nuestro hermano Osmar compartir su testimonio, pero mencionar también que la gracia de Dios lo guió de una manera providencial a tener contacto con nosotros, con la iglesia, que de otra manera no hubiese pasado. Me refiero, el Señor podía haber hecho de muchas formas, pero humanamente hablando no había manera de que nos contactemos porque estamos lejos, nunca nos habíamos visto, pero buscando un colegio, contactarlo pensando que era un colegio, y ahí empezó la relación. Bueno, y ahora estamos empezando, Dios mediante, el proyecto de pensar en una iglesia en el barrio de la Victoria. Hoy tenemos una vez más, justo allí esta tarde, con un grupo que se reúne. El mes pasado éramos 30, así que hay un lindo grupo de 30 los que vinieron, éramos un poco más con los que habíamos ido para participar de esa reunión, así que agradecemos las oraciones por este trabajo, este ministerio allá en este barrio, que veremos qué hace el Señor, ¿sí? Así que damos gracias a Dios. Tenemos aquí algunas familias que están hoy, de ahí, del barrio de la Victoria, también acompañándonos, así que es bueno verles aquí con nosotros. Muy bien, Daniel capítulo 1 en sus Biblias. Vamos a leer el verso 8. Simplemente hemos leído varias veces ya el contexto de ese versículo. El verso 8 es el verso central de este capítulo, es el eje, o sea, es el versículo que es el tema que Daniel quiso compartir, y todo lo demás que dice en este capítulo está para explicar eso, está para explicar esa verdad que está en ese versículo. Dice Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y verso 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad por el jefe de los eunucos. Oramos. Amado Padre Celestial, oramos en esta mañana agradecidos por el grupo que tú has querido en tu soberana voluntad que hoy estén aquí participando de esta reunión. Nada es casual, tú eres soberano sobre todas las cosas, nada sucede sin que tú lo permitas, por eso oramos para que cada uno que hoy tiene la oportunidad de escuchar tu palabra pueda encontrar en ellos un corazón dócil, humilde, para oír tu voz. Que la oportunidad de poder responder al mensaje no sea pasado por alto. Por eso deseamos, Padre, que tú extiendas tu misericordia. Solo tú puedes ablandar el corazón, abrir los ojos, los oídos espirituales, para escuchar lo que nunca han escuchado, para entender lo que nunca se ha entendido. Por eso oramos, confiando en tu poderoso Espíritu, obrando de una manera soberana, hablando más allá de lo que hemos decidido en este momento, incluso yendo más allá de las limitaciones de tu siervo. Tú sabes que son muchas, pero no dependen de mí. Tú eres poderoso para hacer una obra sobrenatural en las vidas de este mundo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Recuerdo, conocí al Señor cuando tenía 16 años, recién cumplidos. El Señor me salvó. Y recuerdo que parte de las cosas que hacíamos en esta iglesia, el Señor me ayudó a crecer en los primeros pasos de la fe. Y era parte del joven con los hijos del pastor que había fundado esta iglesia, ¿no? Y solíamos salir a repartir literatura, era una cosa que hacíamos
aquí, no sé cuántas veces pasamos por la ciudad de Nueva York, que no es muy grande, pero repartiendo folletos en las casas. Y recuerdo que uno de los folletos que nosotros solíamos repartir en ese tiempo, quizá alguno de ustedes lo tiene presente porque es un folleto viejo, pero era así, creo que aquí aparece en la proyección, era un folleto así, decía o dice, creo que ahora se ha cambiado un poquito, lo han actualizado, ¿sí? Pero el folleto decía: demasiado joven para pensar en Dios, demasiado autosuficiente para pensar en Dios, demasiado feliz para pensar en Dios, demasiado ocupado para pensar en Dios, demasiado cansado para pensar en Dios, hasta que llega que es demasiado tarde ya para pensar en Dios. Interesante, ¿no? Porque en pocas figuras transmite una verdad que es cierta de todas las personas, ¿no? Siempre hay una razón para dejar a Dios de lado. Si queremos buscarla, siempre vamos a encontrar una razón para dejar a Dios de lado, ¿no? En segundo plano, a Dios, ¿verdad? Pienso que esta es una realidad no solo que se aplica a los incrédulos. Este era un folleto evangelístico para hacer entrar en razón a las personas que están sin Cristo, que en cualquier momento, en la etapa de su vida que esté, es el momento oportuno para realmente venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero pienso que no solo se aplica a los incrédulos esta realidad, esta verdad, sino también a los creyentes que están esperando la situación ideal. La situación ideal. Yo también he caído en eso, ¿verdad? Parte de mi crecimiento en la fe ha sido pasar por esa etapa también. Esperamos la situación ideal para poner nuestra vida en orden en relación con Dios. Y las iglesias, queridos hermanos, adolecen de creyentes que para comprometerse seriamente con el Señor están esperando terminar sus estudios, están esperando... terminar sus estudios, terminar de establecer su hogar, terminar de edificar la casa, terminar de formar las familias, tener un horario mejor o más cómodo en el trabajo, esperar que los hijos crezcan, liberarse de algunos conflictos familiares, tener una mejor estabilidad económica, esperar un mejor estado de salud, etcétera, etcétera. La respuesta al desafío de la Escritura cada vez que se presenta desde el púlpito a comprometernos seriamente con el Señor, no son pocos los creyentes que vienen con alguna de estas cosas como un escudo para decir: bárbaro, genial el mensaje, lo entendí todo, pero cuando termine este conflicto familiar, ay sí, ya voy a estar liberado para poder servir al Señor y comprometerme. O cuando termine de edificar mi casa, porque ahora estoy tan ocupado edificando mi casa, y eso es importante, pastor. O bueno, cuando este problema de salud ya pase, ya va a ver como yo, en verdad voy a estar listo, ya va a estar todo ideal. Ese va a ser el momento ideal para poder comprometerme con el Señor, ¿no? ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha pensado así, de esa manera? Que está esperando el momento ideal para poder servir y comprometerse con el Señor. Lo cierto, la realidad es que para este tipo de creyentes, la situación ideal nunca llega. Nunca llega. ¿Por qué? Bueno, porque siempre habrá algún tipo de dificultad que nos desafía a ejercitar la fe en su máxima expresión. En verdad, la fe se desarrolla y crece en medio de dificultades. Si no somos introducidos en medio de dificultades, en verdad nuestra fe nunca crece, nuestra fe nunca madura, nuestra fe nunca es desafiada a manifestarse como tal. Es por eso que la situación ideal, esa de libre de problemas, libre de urgencias, libre de necesidades, con buena salud, no va a llegar nunca, nunca va a llegar a esa situación. Porque en realidad nuestra fe es desafiada a ser manifestada y ser vivida en medio de esas circunstancias. Si nosotros observamos los ejemplos bíblicos de los hombres y las mujeres de Dios, notaremos que nunca tuvieron la situación ideal. Se entregaron y se comprometieron con Dios muy a pesar de las limitaciones y los conflictos que ellos atravesaban. Y algunos incluso en estados de ánimos lamentables. El apóstol Pablo escribe y expone en sus cartas sus momentos difíciles de aflicción, muy a pesar de los cuales seguía batallando, seguía corriendo, seguía sirviendo al Señor, seguía comprometido. Él mismo en la carta a Timoteo agradece por la
por una de las familias muy queridas para él. Dice, porque muchas veces me confortó. O sea, Pablo reconoce ahí que muchas veces estuvo desanimado. Y dice que una familia muchas veces lo confortó. Sin embargo, no vemos en verdad que él haya dejado de poder estar comprometido con el Señor, dada la situación que él tenía. En un momento era tal la situación que él estaba viviendo que rogué 3 veces al Señor que me quite esta limitación para estar en una situación ideal para poder servirle. Y descubrió que en realidad la gracia de Dios se manifestaba más abundantemente estando en esa condición de limitación. Ahora, esto, queridos hermanos, es lo que observamos en el relato de nuestro texto. Ese versículo 8 ya lo hemos examinado 2 domingos seguidos, en cuanto a la determinación del corazón de Daniel, de no contaminarse, de mantenerse puro para Dios, de poder vivir en un contexto impío de una manera santa, de vivir en un contexto de inmoralidad de una manera pura para Dios. Esa determinación tan profunda de su alma, ¿sí?, que tenemos allí. Es interesante que luego de esa determinación, el verso 8 nos dice esto. Dice así, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y ahí aparece un conector en la gramática, en el escrito, ¿sí? La escritura sería mejor así, pidió, en realidad antes vendría mejor por tanto, porque el por tanto está entre un paréntesis como aclarando algo que tuvo que haberse dicho, ¿sí? Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ese por tanto, que es un conector, ayuda a entender que como consecuencia de esa determinación del corazón que había tomado, esto es lo que él hizo. Esto vino como consecuencia de esta determinación. Por eso el escrito del capítulo 1 viene así, poniéndole un contexto previo a esa determinación para saber dónde estaba Daniel, dónde se encontraba Daniel. Toma la determinación, versículo 8, y después empieza a desarrollarse la consecuencia de esa determinación. ¿Qué pasó con la vida de Daniel luego que él tomó esa determinación? Y es interesante que luego que él tomó esa determinación en el corazón, dice la Escritura, que él pidió que no se le obligase a contaminarse. Él puso en práctica en su vida aquello que había determinado en su corazón. Llevó a la realidad a aquello que había realmente en su corazón en relación con el Señor. Y me resulta interesante esa palabra que utiliza allí el texto que escribió Daniel cuando relata su momento de la determinación, porque dice que pidió. Esa palabra pidió se utiliza, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16. Cuando se habla acerca de David, ¿se acuerdan que David, después de haber pecado con Betsabé quedó embarazada, ese hijo murió? Bueno, ese tiempo en que el hijo pequeño de David, que tuvo con Betsabé, había enfermado y estaba a punto de morir, el texto dice así acerca de ese momento, que David estuvo toda la noche orando. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Esa palabra que dice allí, entonces David rogó, es la misma palabra en el hebreo que se utiliza aquí en versículo 8, que Daniel pidió. Así que no es simplemente que fue como a un trámite burocrático en la ventanilla de la municipalidad para decirle, bueno, vengo a pedir que no me contamine. No es un trámite acá lo que hizo Daniel. La palabra que se utiliza nos dice a nosotros que la petición de Daniel tenía la intensidad con la que un padre pide por la vida de su pequeño que está a punto de morir. Esa es la imagen que debemos hacernos nosotros cuando leemos que Daniel pidió no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Hay un ruego acá en el corazón de Daniel. Hay una imploración, implora a este jefe que estaba sobre ellos, no quiero contaminarse, por favor, no me obliguen a contaminarme. Tremendo, ¿no? Ya no es simplemente, jefe, lo pido no contaminarme. Está implorando, tal como un padre que está a punto de perder a su hijo. Así está rogando Daniel que no se lo obligue a contaminarse. La intensidad de su determinación del corazón se hizo evidente en la intensidad de su obediencia.
Él deseaba tanto que esto sea realidad en su vida, en ese tiempo ahí en Babilonia, que él le puso intensidad al pedido de no se me obligue, por favor, a contaminar. Me gusta, queridos hermanos, ver la integridad de Daniel en ese texto allí y sus compañeros, que al hacer la petición a la persona, hicieron la petición a la persona indicada, que era el jefe que estaba sobre ellos, Belsar, jefe de los eunucos. No fueron impetuosos, no fueron insolentes, tampoco fueron irrespetuosos, pero sí demostró cuánto deseaba esto en su corazón, cuán importante era esto para Daniel. A este paso de obediencia se le presentó un gran obstáculo. Interesante, porque después que hace eso, versículo 9 dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los coperos. El versículo 10, él dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaré para con el rey mi cabeza. Bueno, está toda la determinación para obedecer a Dios. Me quiero mantener puro, no me voy a contaminar en esta cultura inmoral, esta cultura idolátrica, no quiero hacer eso, quiero honrar a mi Dios. Parece esto me lleva a los pensamientos de campamento de jóvenes, cuando los jóvenes son desafiados a consagrarse al Señor y salen del campamento, pum, para arriba, sí, ahora sí, pero apenas salen del campamento y llegan a su casa, se encuentran con un montón de obstáculos para servir y poner en práctica eso que habían determinado en un campamento. Porque apenas Daniel expresa este deseo, de verdad, este ruego de no contaminarse, un obstáculo se presenta. Y no es menor, no es menor. Se presenta un obstáculo y una fuerte tentación por medio de las palabras de Belsar. El argumento de este hombre era verdadero y era dramático. El argumento de este hombre era verdadero y era dramático. Dice, condenaréis. Él dijo, condenaréis para con el rey mi cabeza. Si yo hago esto con vos, Daniel, estás condenando mi cabeza para con el rey. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Si usted quiere obedecer al Señor y eso trae implicancias a su alrededor. Y esas implicancias significa incluso la muerte de quienes están alrededor suyo. Porque esto implicaba la muerte de sus amigos y esto implicaba la muerte de Belsar. Y si era de Belsar, iba a ser de ellos también. Tremendo, ¿no? ¿Cuál era la tentación allí? Era una tentación para ceder por compasión. Bueno, está bien, tenés razón, la verdad, Belsar no lo había pensado muy bien. La verdad que estamos siendo muy al extremo ahora. Tenés razón, poner tu vida en peligro, ¿qué me creo yo? La verdad. Bueno, la tentación a ceder, a no seguir adelante con esa determinación, ceder por compasión y no poner la vida de aquel hombre en riesgo. ¡Qué gran tentación! ¡Qué gran tentación a no obedecer al Señor! Sin embargo, Daniel insiste allí, pero no de manera grosera. Noten lo que dice versículo 11. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos y probó con ellos 10 días. Interesante, ¿no? Insiste, pero no de manera grosera y amenazante, ¿no? Que algunos evangelistas de hoy en día quizás estaban en el lugar de Daniel. Allí digo esto porque los veo, los posteos por todos lados en las redes sociales con este espíritu, con esta inclinación, ¿no? ¿Qué podría haberle dicho si siguiera el consejo de algunos hoy en día, Daniel? Le diría, bueno, vos pensar, vas a morir, sí, pero hay algo mucho peor que te corten la cabeza. ¿Qué tipo de evangelismo? No, vos tenés que pensar que hay algo mucho peor, tenés que enfrentarte con el Dios. No hizo eso, no lo amenazó, no lo manipuló para que le dejase a él seguir con su determinación de mantenerse puro. No hizo eso. Qué integridad la de este hombre, Daniel. No intentó asustar a Belsar, vos no me haces caso, vas a ver, el fuego del infierno está sobre tu cabeza. Aunque era una realidad, pero no hizo eso. Y creo que esto enseña mucho sobre el tipo de evangelismo que debemos hacer nosotros, queridos hermanos, de no andar asustando,
pero sí hablar la verdad de una manera íntegra y cuidadosa. Y esto fue lo que hizo Daniel. No lo amenazó a este hombre. Y además tuvo cuidado porque él era una autoridad sobre su cabeza. Él estaba como jefe sobre Daniel. Y hay aquí mucho acerca del comportamiento de un hombre piadoso en relación a la autoridad bajo la autoridad. Interesante el cuidado que él tuvo allí. Daniel sabía respetar esa figura de autoridad. Su determinación era real y supo cómo ingeniárselas para convencer a Melzar de una manera sana. Así que cuando queremos obedecer, buscamos las maneras sanas de hacer la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a agotar todos los recursos y cuando ya no quedan más recursos, podemos entregarnos a la voluntad de Dios que si obedecer cuesta la vida, así estamos dispuestos a hacerlo. ¿Han notado esa expresión tan pasada por alto a veces en este texto? Versículo 2, versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y después, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué está diciendo? Lo que vos determines al final de esta prueba está bien. Así que Daniel está diciendo, yo estoy determinado a obedecer a Dios. Si después de esto vos ves que nosotros nos va mal y a vos te va a ir mal, vos querés matarnos, matando. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. El nivel de obediencia, pero sin manipular a las personas y sin amenazar a nadie. Eso es tremendo. No estoy haciendo foco en eso, solo mencionarlo de paso porque el tema de hoy va a otro punto. Ahora, queridos hermanos, quiero hacer acento en esto yo, en lo que estamos viendo en esa parte como la consecuencia de esa determinación. Quiero ponerlo en contexto. Qué importante es viajar y ponernos en contexto de cada una de las cosas que estamos encontrando aquí, más porque es un libro histórico y nos debemos poner en contexto para entender lo que significaba esto para él. Recordemos que Daniel llegó a Babilonia encadenado, tenía 17 o 20 años, sacado de su ciudad contra su voluntad, perdió a sus familiares y amigos en trágicas y crueles circunstancias hacía poquito, hacía unos meses nomás. Su pueblo fue esparcido, todos habían salido escapando. Hay que leer Jeremías y Ezequiel para ver todo ese contexto. Su nación llegó a fin, dejó de ser nación Israel. Ya no era más nación, ahora era solo una provincia de los imperios que venían. En este caso Babilonia, después los medos persas, después romanos, después el pueblo griego, después los romanos. Pero no volvió a ser nación más. Llegó el fin de su pueblo como nación. El templo de su Dios fue profanado, ya lo vimos en el primer mensaje. Su ciudad fue destruida, los muros tirados, el templo destruido. Y llegó a Babilonia. Cuando llegó a Babilonia, él fue castrado. Por eso estaba bajo el cuidado del jefe de los eunucos. Y lo más llamativo de todo esto, que a veces no pensamos, es que él es destinado, Daniel, a servir a aquellas personas que le sacaron todo. ¿A quién tenía que servir? A Nabucodonosor. Él es destinado a servir a aquellas personas que le quitó la vida a sus familiares, a sus amigos, destruyó el templo, destruyó la ciudad, lo trajo encadenado, lo hizo eunuco y ahora dice servir. Ese es el contexto de esto, queridos hermanos. Ese es el contexto de Daniel. En esa situación, él debía obedecer. ¿Podríamos decir que esa situación de Daniel era la situación ideal? No, no era el contexto ideal que todos esperamos para decir, ahora sí me consagro, Señor, a ti, porque ahora ya estoy libre de problemas, de enfermedades, de conflictos, ya nadie es una carga. No era la situación ideal. Sin embargo, lo que vemos en el libro de Daniel es un hombre fiel sirviendo a Dios, muy a pesar del contexto que él estaba atravesando. Ahora, la pregunta que me gustaría responder en esta mañana es: ¿qué movió el corazón de este joven para tener una obediencia tal en tiempos no ideales? Y vamos a decir la verdad,
ninguno aquí tiene el tiempo ideal para servir a Dios, para comprometerse con Dios. Ninguno aquí lo tiene. Todos tenemos un contexto complicado, difícil, con luchas, con tentaciones, con necesidades, con carencias, con enfermedades. Todos aquí lo tenemos así. Nadie tiene el tiempo ideal, por lo cual este mensaje es apto para todos nosotros. Así que usted, si está sentado ahí, mira, el pastor se enteró de mi situación, me lo está diciendo a mí. Es mi situación, es la situación de todos. Nadie tiene el contexto ideal. Pero ¿qué movió el corazón de este joven para tener una obediencia tal en tiempos no ideales? Permítanme sugerirle 3 sólidos argumentos para responder esta pregunta en esta mañana. Primero, pienso yo, y creo con seguridad, que lo que movió el corazón de Daniel o ayudó a que Daniel en verdad pudiera tener este tipo de compromiso con el Señor en esa situación no ideal, es la certeza de la voluntad de Dios. La certeza de la voluntad de Dios en primer lugar. Hasta donde sabemos, queridos hermanos, y es hasta donde sabemos de la vida de Daniel, porque no sabemos nada o poco sabemos de lo que era antes la situación de él en su juventud, Daniel no podía ser contado entre aquellos que habían provocado a Dios con idolatría y desobediencia. ¿Se acuerdan el primer mensaje cuando hablamos acerca del rey Joacim y toda la desobediencia del pueblo de Israel que había provocado la ira de Dios y que Dios permitió que llegase Nabucodonosor para terminar con esta nación? Bueno, lo que sabemos de Daniel es que no podía ser contado entre aquellos que habían provocado a Dios con idolatría y desobediencia. No podríamos contar a Daniel entre los causantes de este juicio disciplinario. No podríamos. No podríamos. Él podría haber considerado esta situación como un acto de injusticia al cual no debía ser sometido. Él podría haber dicho: yo no hice nada en verdad para ser traído en cadena. Fueron mis líderes, los políticos de mi nación, los sacerdotes que no se guardaron fieles. Ellos en verdad son los causantes. Ellos deberían estar acá con estas cadenas en lugar que esté yo. Él podría haber dicho eso tranquilamente. Podría haber considerado esto como un acto de injusticia. Podría argumentar en contra de la obediencia a Nabucodonosor, haciendo alusión a su crueldad y a su soberbia. ¿Cómo Dios me pone acá a servir a este hombre tan perverso, tan malvado, tan soberbio, que de su soberbia se habla después en capítulo 4? Podría argumentar: no, yo no voy a servir a este hombre impío. Él podría haber hecho eso. Pero él ya sabía que todo esto que estaba pasando, era parte de la voluntad de Dios para su vida. Esto era parte de la voluntad de Dios para su vida. Así que les voy a pedir un poquito de paciencia. Los que tienen la Biblia me van a acompañar, porque es tan importante leer estos pasajes. Vayan conmigo, ¿sí?, a Jeremías capítulo 27. Jeremías capítulo 27. Y no se sorprenda de lo que vamos a leer. Si usted nunca lo leyó, no se alarme, pero escuche cómo obra Dios. Y quizá podamos entender juntos cómo a veces Dios nos pone en situaciones muy parecidas a las de Daniel. Dice Jeremías, capítulo 27, de esta manera: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¡Ah! ¿Quién le dio todos estos reinos a Nabucodonosor? Dios dice: yo se los di. Yo los puse en sus manos. ¿Sí? Verso 6, una vez más: ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Tremendo. Versículo 7: y todas las naciones le servirán.
a él y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. ¿Qué es el tiempo de su misma tierra? Va a llegar un momento en que Dios va a juzgar todo lo que ellos hicieron mal. ¿Listo? Ahí Dios dice, no se alteren, no se pongan ansiosos, yo voy a juzgarlos a ellos, no se hagan problemas por eso. Dice, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Versículo 8. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Leyó? ¿Conmigo? Dios iba a castigar a quien no se sometiera al rey Nabucodonosor. Y no solamente era para Jerusalén, para los israelitas, era para todas las naciones que estaban alrededor, los moabitas, los de Tiro, los de Sidón, los filisteos, todos. Y dice Dios, yo castigaré a quien no se someta a ellos. Versículo 9. Y vosotros no prestéis atención a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros señores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, por las dudas se faltaba alguno, que os hablan diciendo, no sirváis, no serviréis al rey de Babilonia. Versículo 10. Porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Versículo 11. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas las palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no lo envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas, que os profetizan diciendo de aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán a Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis. Servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque y de las bases y del resto de los utensilios que han quedado en esta ciudad. Que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los muebles de Judá, los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron de la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados. Allí estarán hasta el día que yo los visite, dice Jehová, después los traeré y los restauraré a este lugar. Esto fue dicho por el profeta contemporáneo a Daniel. O sea, Daniel había escuchado este mensaje. Daniel sabía muy bien que estar bajo el yugo de Nabucodonosor era la voluntad de Dios para su vida en ese tiempo, por 70 años. Por 70 años. Y quizás algunos jóvenes aquí dicen, tengo que estar bajo la autoridad de mis padres. Qué fastidio, ¿sí? ¿Cuánto? 18, algunos 30, pero 70. Dios le habla a ese remanente espíritu y dice que esta es su voluntad para este tiempo durante 70 años. Pero vaya conmigo ahí, está en Jeremías, capítulo 29, versículo 1 al 13. Capítulo 29, versículo 1 al 13. Dice así, versículo 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, de Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes,
y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los palacios, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Algunos pueden sacar esto fuera de contexto, como un versículo, ¿no?, para incentivar a alguien a casarse, pero no te dé contexto, ¿no? Da vuestras mujeres a vuestros hijos, da vuestros maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé, ¿lo pueden citar de memoria? Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y lo demás. ¡Wow! ¿Cuántos han citado ese versículo? Todos. Pero acá está el contexto. Acá está el contexto. ¿Dónde iban a tener paz? Bajo el yugo de un hombre perverso. Ahí van a tener paz. Si ustedes se someten a este hombre, Nabucodonosor, yo les prometo que ustedes van a tener paz en ese sometimiento. ¿Había visto así ese versículo? Ahora cobra más sentido ese versículo, ¿verdad? Más significado. Tremenda la promesa de Dios para ellos. Versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este también, ¿cuántas veces lo hemos citado? Acá está el contexto. Acá está el contexto. Ahora, Daniel sabía todo esto. Y esto sí le da sentido a la obediencia de Daniel. Esto sí le da sentido a la obediencia de Daniel. Le da significado y le da peso. Porque tratar de obedecer en un contexto de paz, de calma, bueno, eso lo manejamos de taquito todos. Pero tratar de obedecer en este contexto y servir al hombre que terminó con mi familia, que terminó con mi pueblo y que me volvió eunuco, servir a ese hombre es un gran desafío para la fe. Y Dios le dice: Daniel, vos vas a tener paz si vos te sometes a él. Este es el mensaje de Dios para Daniel. Y esto fue lo que movió su corazón, la certeza de que él estaba en la voluntad de Dios, por más que esa voluntad le causaba dolor, por más que esa voluntad iba en contra de sus sentimientos, por más que esa voluntad lo limitó completamente a Daniel y le cambió completamente el rumbo de su vida, porque no se pudo casar, no se pudo casar, no tuvo familia nunca, pero era la voluntad de Dios para su vida, y eso sostuvo el corazón de Daniel en ese momento. Esto es lo que Dios quiere para mí y mis someteros. Y permítame simplemente decirles y hacerles notar, es apasionante el libro de Jeremías cuando lo entendemos en el contexto de todo esto, ¿verdad? Pero vayan conmigo al capítulo 42. Vayan conmigo al capítulo 42. Ustedes tienen que recordar, cuando pensamos en el contexto, hay gente de Israel en Babilonia, y hay gente de Israel en Judá, y hay gente de Israel en Egipto, y hay gente de Israel esparcida por todos lados. Cuando vino Nabucodonosor, varios agarraron en la varijita y ¡pum!, se fueron corriendo a donde podían. ¿Sí? Y acá hay un mensaje a esa gente que quedó en Judá. Hay una charla con ellos, ¿sí? Capítulo 42 dice así de esta manera: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este pueblo, por todo este resto,
pues de muchos que hemos quedado unos pocos, como hoy ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo lo que aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te hemos enviado, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¿Cuántos han enseñado esto en la escuela dominical, este versículo? ¿Cuántos los han citado y cuántos lo han encontrado este versículo en una tarjetita? A la voz, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, Jeremías, quédate tranquilo, nosotros obedeceremos. No vamos a seguir leyendo relatos, pero voy a decir rápidamente así. Jeremías fue a consultar a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este pueblo que se quedó acá? Bueno, que ellos obedezcan al rey de Babilonia acá, porque Nabucodonosor dejó un gobernante y tenían que obedecerle al imperio. Tenía que hacer eso. ¿Y qué hizo esta gente? Capítulo 43, lo pueden leer después en casa. Ahí hicieron la valijita, muchachos, nos vamos para Egipto. Se fueron para Egipto, porque pensaron que esto que Jeremías les dijo no era verdad. No, no puede ser que nos sometamos a... No, vos estás loco, Jeremías. Esto no puede ser la voluntad de Dios para nuestras vidas. Someternos a ese hombre, no, esto no es. Y se fueron para Egipto. Después allá Dios trató con ellos y los castigó. Interesante me resulta, hermanos, que a veces consultamos la voluntad de Dios, estamos diciendo, oh Señor, lo que tú quieras, pero cuando eso requiere algo que de sacrificio, ahora lo voy a pensar mejor. ¿No es así? No es así. Pero el corazón de este muchacho era tan piadoso, queridos hermanos, que eso sostuvo su corazón ahí para hacer una obediencia tal. Una obediencia de este índole, hasta mi vida doy, Señor, con tal de no desobedecer. ¿Qué movió el corazón de este joven hasta tener una obediencia tal en tiempos no ideales? En segundo lugar, la certeza de la soberanía de Dios. Vuelvan ahí al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 2. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Sí? Esa frase ya la hemos mencionado, simplemente quiero hacer un acento, que esto sostuvo el corazón de Daniel en ese tiempo y motivó su obediencia en tiempos no ideales. Eso hace referencia al obrar soberano de Dios. Si bien Nabucodonosor, ¿sí?, él reconoce que Nabucodonosor vino e invadió, no omite la responsabilidad humana sobre los hechos que acontecieron, pero Daniel no deja de reconocer que hay uno más alto que Nabucodonosor, que le permitió hacer eso. Reconoce la soberanía de Dios. Ambas cosas causaron el mismo evento en el cual Daniel estaba viviendo. Pero la frase que Daniel usa ahí al escribir esto, siendo anciano, el Señor entregó, esa frase implica mucho más que simplemente una intervención providencial moviendo circunstancias. Indica que Dios estaba produciendo un cambio en la autoridad sobre la vida de Daniel. Hasta ahora la autoridad sobre Daniel era Joacim. Y cuando Daniel dice, el Señor entregó, es ahora la autoridad que estaba sobre mí, Dios la tomó y la puso sobre Nabucodonosor. Él ahora está sobre mí. Eso significa la expresión. Le quitó la autoridad a Joacim y se la otorgó a Nabucodonosor. Ahora, obedecer a Nabucodonosor era obedecer a Dios. ¿Sí? Obedecer a Nabucodonosor ahora era obedecer a Dios. Ese es el principio de autoridad y sumisión. Por eso la obediencia de Daniel es tan respetuosa y cuidadosa de no mostrarse insubordinado contra la autoridad que Dios había puesto ahora sobre su vida. La verdad acerca de la soberanía de Dios debería despertar en nosotros plena confianza para obedecer en la situación en que nosotros estamos. Daniel sabía que nada de esto ocurriría si Dios no lo hubiese permitido. Daniel no podía cambiar las circunstancias, por eso no valía la pena gastar tiempo luchando contra ellas o lamentándose de su suerte. Su parte era obedecer.
a Dios en esta situación no ideal. ¿Qué movió el corazón de este joven para tener una obediencia en tiempos no ideales? En tercer y último lugar, la certeza de la gracia de Dios. Recuerden que esto se escribe cuando ya Daniel está viejo y mira para atrás todos estos eventos. Y él elige qué escribir, porque pasaron muchas cosas más. Pero el verso 9 del capítulo 1 dice de esta manera: y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahora tome estos dos versículos porque usted puede armar todo un mensaje con estos dos versículos. Verso 8, Daniel cumpliendo su responsabilidad. Propuso en su corazón no contaminarse. Verso 9 es Dios actuando soberanamente en favor de su siervo obediente. Siempre que hay un hijo de Dios dispuesto a obedecer, Dios da la gracia suficiente para que su obediencia pueda ser encaminada dentro de sus propósitos. Tremendo. Vemos las dos cosas ahí trabajando a la par: responsabilidad humana y soberanía de Dios. Puso en gracia. Es interesante eso. Y el versículo 17 que Dios dice que Dios le dio a estos muchachos conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que la gracia de Dios, queridos hermanos, es esa buena disposición de Dios para mostrarse favorable para con aquellos a quienes quiere mostrar su misericordia o dar de su poder y su misericordia. Y es interesante que cuando Daniel escribe esto, él no atribuye el éxito de aquellos momentos en su petición a Melzar, a sus méritos personales, sino atribuye esto a la intervención de la gracia de Dios. Dios fue el que me puso en gracia delante de Melzar. No atribuye el éxito de aquel momento a eso, sino a la intervención de Dios en esa situación. Así que siempre que hay un corazón dispuesto a obedecer, hay un Dios lleno de gracia para obrar en nosotros. Solamente una mención, porque eso es capítulo 2, donde vamos a hacer un acento. Pero toda esa sabiduría que dice verso 17 que Dios le dio a estos muchachos, que excedía en sabiduría todo lo que estaba en ese tiempo en Babilonia, todo eso era una preparación para todo el ministerio que Daniel iba a tener, revelando sueños, revelando misterios, dando a conocer la voluntad de Dios de una manera, queridos hermanos, que no hay otro profeta que haya revelado los misterios de Dios, o que Dios le haya concedido esos misterios que son determinantes para entender la escatología bíblica. Tremendo eso. Eso es tremendo. Yo pienso esto nomás, me trato de poner en el lugar de Daniel. ¿Qué quiere Dios conmigo acá ahora? Yo me someto, pero ¿qué quiere? Estoy seguro que Daniel no sabía todo lo que se venía. Y Dios le dio lo necesario para hacer aquello para lo cual Dios lo puso en ese lugar, que era simplemente revelar sueños. Si el trabajo de Daniel y la voluntad de Dios para Daniel ahí hubiese sido pintar cuadros, le hubiese dado la habilidad para pintar, pero él no iba a pintar cuadros, iba a comunicar el mensaje de Dios, y eso era todo lo que él necesitaba, tener sabiduría para ese momento, nada más, y eso le concedió Dios. La gracia de Dios capacitando a los suyos. Pregunta simple y final, impulsante para mí, porque la pensé para mí. ¿Cuál es la situación ideal para obedecer a Dios? ¿Cuál es la situación ideal para obedecer a Dios? Es en la que estás ahora. Es en la que estás ahora. No tenés que esperar nada para comprometerte con Dios. Ninguna situación, ni que se te pase una enfermedad, ni que se te pase algún mal emocional, ni que siquiera se te ordene el trabajo, no tenés que esperar. No, esta es la situación ideal. Y cuando yo entiendo eso, yo ordeno todo lo demás para someterlo a eso que debe ser la prioridad en mi vida. Cuando entiendo eso, yo ordeno todo lo demás para eso. Pero debemos tener una fuerte convicción sobre como las que tenía Daniel. Quizá tu caso, querida esposa que estás aquí, ¿sí? Quizá tu caso de ser cónyuge, compartir tu vida con un hombre, quizá no es
No es la situación que vos decís, es la ideal. Usted, pastor, no sabe con qué hombre estoy viviendo. Y la hacen difícil para poder obedecer a Dios. ¿Por qué tendría que venir acá en casa y saber lo que estoy pasando? Bueno, no estamos de ninguna manera, aclaro esto siempre, no estamos de ninguna manera avalando que alguien se someta a otra persona bajo una situación de abuso, de golpiza, de drogadicción, de ninguna manera. Fuera de esas situaciones extremas, le digo a las esposas aquí, en esta iglesia, usted debería someterse a su esposo con la misma convicción que Daniel se sometió a Nabucodonosor. Porque usted cuenta con ese conocimiento. Ahora las mujeres creyentes, ¿sí? Las que tienen a Cristo en su corazón. Escuchaba ayer a mi pastor, leía un posteo de mi pastor, de que fue mi pastor, que él, su tema de familia es muy recurrente siempre, y él hablaba a los padres en ese posteo, y le decía a los padres, cómo los padres siempre están tan preocupados por que los hijos obedezcan, ¿verdad? Y van al pastor, no, porque mi hijo está justo en la etapa de rebeldía, no obedece. Y en ese posteo mi pastor decía, padres, que la preocupación por la obediencia de sus hijos no sea mayor que la preocupación de la obediencia de ustedes a la autoridad de Dios. A veces los padres ven como peligrosa la rebeldía de los hijos, pero no ven como peligrosa su propia rebeldía. Allá bueno, los hijos aprenderían mucho de padres sometidos a la autoridad de Dios, porque también estamos bajo autoridad. Así que quizá hombres aquí no están en la situación ideal. También tienen los mismos argumentos y bases para poder hacer como Daniel, obedecer, someterse a Dios y comprometerse con el Señor en medio de la situación que está. Usted no tiene hijos, pastor, usted no sabe lo que está atendiendo a los hijos todo el día, que son muy demandantes. No los tengo. Pero tenemos el argumento sólido en la Escritura de muchos hombres de Dios que, teniendo hijos, pudieron llevar adelante un compromiso con el Señor sólido, ejemplar, como aquel hombre que es llamado el hombre que es el padre de la fe. Y vaya familia que tenía ese hombre. Nada para poner en un cuadrito, pero fue fiel. Quizá los hijos acá, los jóvenes, no, pastor, usted no sabe lo que es obedecer a mis padres, son un desastre mis padres. Ellos en la iglesia una cosa y en casa no saben lo que son, una hipocresía. Bueno, eso no te excusa, podría haber dicho Daniel eso. No, señores, es un hipócrita, este gobernante, ¿qué voy a someter a él? No dijo eso, se sometió igual. Ustedes deben saber, queridos hermanos, usted aplique esto a todos los padres que tienen en la misma situación. Ustedes deben saber, hermanos, que siempre hay gracia de Dios para el que está dispuesto a obedecer. Siempre hay gracia de Dios para el que está dispuesto a obedecer. El Señor nos ayude a mirar a este joven como un modelo y un reflejo de lo que ha sido Cristo. Es el reflejo fiel de Cristo, quien se sometió a la voluntad de su Padre en situaciones angustiantes e injustas. Y como alguien ha dicho, hubo solo una persona buena en este mundo y fue la única que sufrió injusticia. Ese fue Cristo. Todos los demás, si recibiésemos lo justo, estaríamos en el infierno. Amado Padre Celestial, solo tú puedes usar tu palabra en nuestros corazones. Realmente estamos impactados en nuestros corazones por la vida de este hombre. Ni siquiera de ser joven, actuaba como un hombre íntegro en su corazón, un hombre dispuesto a morir por agradarte a ti. Y deseamos, Padre, que esto impacte en nuestros corazones, entender que no fue fácil para él obedecerte. Ojalá nos estimule a saber que en la misma situación que estamos nosotros podemos recurrir a ti para encontrar gracia abundante para obedecer en medio de la dificultad. Habla más allá de lo que hemos dicho en este momento, en el nombre de Jesús. Pensando en lo que acabamos de oír, vamos a cantar
número 184. Comienza con una pregunta. ¿Por qué me hiciste a mí tu hijo entre tantos, Dios? Tú sabes cuán malos fuimos. ¿O cómo pudiste tú borrar mi iniquidad y darme de lo perdón? Ayúdame ahora, Dios, para hacer